Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Veo que hay mucha gente, eso me parece bien. Hoy vamos a hablar de alquinos y dienos, ¿sí? Yo soy Liliana Aureli, no soy de la Cátedra Orgánica 1, pero soy del Departamento de Orgánica, ¿sí? Y fui de Orgánica 1 durante muchos años. Así que, básicamente, miren, porque ahí vamos. Los temas que vamos a recorrer son del 1 al 7, y este tendría que ser el número 8, pero algo pasó. Vamos a hablar, obviamente, primero de la estructura, sobre todo de los alquinos, que nos va a permitir poder empezar a pensar cuáles pueden ser las reacciones de los alquinos y entenderlas. Después vamos a hablar de algunas propiedades físicas, sobre todo, ¿sí? Vamos a tratar como número 3 los métodos de obtención de alquinos a partir de moléculas que ustedes ya estudiaron, como por ejemplo alquenos. En la cuarta parte vamos a hablar un buen rato de las reacciones de los alquinos, o sea, de sus características químicas. Y luego vamos a hablar de dienos, ¿sí? De la estructura de los dienos. Específicamente los dienos que nos interesan son los dienos conjugados y sus reacciones, ¿sí? Porque son unas reacciones un poco particulares y que difieren de lo que podría ser un dieno no conjugado. Hay una interacción entre los dos dobles enlaces del dieno. Finalmente, la parte de polimerización, que es muy importante para dienos, la van a tratar por separado en el teórico de polímeros, ¿sí? No vamos a hablar hoy de las polimerizaciones. Bueno, tanto en la naturaleza como en drogas no naturales, los alquinos no tienen demasiada presencia, ¿sí? Acá, digamos, tenemos algunos ejemplos. Los 3 primeros ejemplos son alquinos de fuentes naturales, ¿sí? Y los 3 últimos que están abajo son drogas, acá tienen los nombres comerciales, que tienen alquinos en su estructura, por ejemplo, este analgésico, un antihipertensivo y el etinil estradiol, que probablemente ya no, pero se usó mucho en anticoncepción, ¿sí? El etinil estradiol, porque justamente ese etinilo, ese alquino, tiene, digamos, influencia sobre la velocidad a la cual se metaboliza esa droga, ¿sí? Eso resulta interesante desde el punto de vista farmacéutico y más específicamente farmacodinámico. Bien, acá tenemos una representación, ¿sí? Primero observemos, digamos, la geometría del dieno. Quizás lo primero que nos tendríamos que preguntar, del dieno no, ya empecé a decir cualquier cosa, del alquino. Quizás en realidad podemos ir un poquito antes. ¿Cómo uno sabe qué hibridación va a tener el carbono? En cualquier situación, situaciones normales y lógicas, ¿sí? ¿Cómo sabemos qué hibridación va a tener el carbono? Bueno, ¿qué hibridaciones puede tener el carbono en los compuestos orgánicos? Empecemos por ahí. SP, SP2 y SP3, ¿sí? ¿Cómo sabemos si va a ser SP, SP2, SP3? ¿Qué tenemos que mirar? La cantidad de sustituyentes, no sé si escuché bien, pero ¿a cuántos otros átomos se une ese carbono del cual queremos conocer la hibridación? ¿Sí? ¿Por qué? Del número de sustituyentes u otros átomos a los que se va a unir va a determinar cuántos orbitales necesita para interactuar con esos otros átomos que están directamente unidos a él, ¿sí? Por ejemplo, este carbono de la izquierda interactúa con un hidrógeno, o está unido, mejor dicho, a un hidrógeno y a un carbono. Son 2 sustituyentes, ¿sí? Con lo cual, la hibridación va a ser SP, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo va a ser? Acá tenemos hecho esto un poco más bonito. Acá está representada la interacción entre uno de los orbitales SP
del carbono con el del hidrógeno, y acá está representado mediante una línea y también la densidad electrónica. El enlace, uno de los enlaces, ven que hay tres, el enlace sigma, esto ya ustedes lo conocen, entre los dos carbonos, ¿sí? Bien, acá están representados, además de el eje, digamos, de puntos, donde están representados los enlaces sigma, también están representados los enlaces pi, ¿sí? Digamos, este sería uno y este sería otro. Todas estas tres direcciones son perpendiculares, ¿sí? Si una es, por ejemplo, así, la otra va a ser así, y la tercera va a salir de atrás del pizarrón o va a entrar adentro del pizarrón. Esas son las tres direcciones. Bueno, todo esto, digamos, ya sabiendo que va a haber este tipo de orbitales, los orbitales siempre se ubican, digamos, de la manera donde interactúen menos, lo más lejos posible entre ellos. Y eso determina que la geometría del alquino sea lineal, más allá de que todas estas interacciones no se podrían dar si no lo fuera, ¿sí? La geometría es lineal. El ángulo de enlace, ¿cómo se calcula? Se toma el ángulo entre uno de los sustituyentes, el otro sustituyente, uno de los sustituyentes, el carbono en cuestión, y el otro sustituyente, que en este caso es un carbono. Ese es el ángulo de enlace, es de 180 grados. Acá tienen representadas el potencial, digamos. Recuerden que el azul indicaba que, ya habían visto algún diagrama de potencial, indicaba baja densidad electrónica, ¿sí? Fíjense que está en la zona, por ejemplo, en el caso del etino o acetileno, en la zona de los hidrógenos, digamos, que están más externos o periféricos. Sí, eso van a ver que va a tener consecuencias sobre algunas de las propiedades de los alquinos. ¿Algo más? Creo que nada más, pero... Bien. Acá tenemos un poco de longitudes de enlace comparativas entre alcano, alqueno y alquino. En el caso del alcano van a ver que a medida que va aumentando el número de enlaces, ¿sí?, la interacción entre esos dos núcleos de carbono es mayor, o sea que se van acercando cada vez más. Vamos desde lo que está en violeta, digamos, 1,54, en el alqueno 1,33, ¿sí? Y en el alquino llegamos a 1,20 angstrom. Mientras que también hay una variación, aunque bastante menor, en las longitudes de los otros enlaces de ese carbono. Por ejemplo, la distancia carbono-hidrógeno varía entre 1,09 en el alcano, llegando a 1,06 en el alquino, ¿sí? Eso quiere decir que esos hidrógenos están progresivamente cada vez más cerca a medida que aumenta el número de dobles enlaces o de enlaces múltiples. Y eso también va a traer una consecuencia, eso se relaciona con lo que vimos antes, esos extremos azules de baja densidad electrónica, porque también a medida que vamos en la serie alcano, alqueno, alquino, o sea, carbono sp3, sp2 y sp, el carbono se va haciendo cada vez más electronegativo, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno está más cerca de ese carbono. Bien. Acá tienen algunas propiedades físicas. Básicamente son hidrocarburos, ¿sí? Tienen bajos puntos de ebullición. Los puntos de ebullición varían un poco con la estructura. Siempre los alquinos son un poquito más polarizables que los alquenos. Este hierve a menos 104, por ejemplo, el eteno. Obviamente son gases, ¿no? Hierven a esa temperatura tan baja, son gases. Entonces tenemos menos 104 para el eteno y para el etino, tenemos casi ¿cuántos grados más? A ver, 20 grados más. Y eso se debe a la mayor polarizabilidad, a la mayor polaridad de este enlace carbono-hidrógeno, ¿sí? Bueno, también hay variaciones si el alquino es interno, digamos, o es terminal.
no es demasiado, digamos, no hay grandes diferencias. Siempre cuando aumenta el peso molecular va a aumentar el punto de ebullición. El punto de ebullición se relaciona con la polaridad, por esto que yo les decía de cuanto más polarizable, más interacciones intermoleculares, más difícil es separar las moléculas del gas, líquido, lo que sea, del líquido, para que pase al estado gaseoso. Espérenme un segundo. Mi hija está en problemas. Un segundito, nada más, discúlpenme. A ver, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno. Bueno, listo. Por ahora listo. Bien. Retomando un poco el tema de la electronegatividad, fíjense esta serie, ya habíamos mencionado algo. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que va disminuyendo en este sentido, en cuanto a la composición de los orbitales? Es lo que se llama el carácter S. El carácter S, o porcentaje de S, en el caso, por ejemplo, del carbono sp, el porcentaje de S en un orbital sp es el 50%. 50% de S, 50% de P. Si seguimos creciendo, cada vez tenemos más porcentaje de orbital P y menos carácter S, o menos, proporcionalmente menos porcentaje de S, ¿sí? En este caso tenemos un 50%, acá estamos más o menos en 1 a 3, o sea, un 33%, y en este caso tenemos 3/4 de P y 1/4 de S, o sea, 75% P, 25% S. Así que fuimos de 50, bajamos a 33 y finalmente llegamos a 25, ¿sí? Como habíamos dicho, cuanto mayor carácter S, mayor electronegatividad de ese carbono, ¿sí? Y eso se refleja en la facilidad con que se desprende un hidrógeno de un alquino, de un alqueno y de un alcano, ¿sí? Acá tiene nuevamente diagramas de potencial. En el caso del alcano no hay zonas azules ni celestitas ni nada que se les parezca, ¿sí? O sea que eso se refleja en el pK de 60, que es algo como decir, no sé si es el mayor pK, pero debe andar por ahí, ¿sí? Algo que no es un ácido ni nada que se le parezca. 44 también es altísimo, ¿sí? Pero es menor que 60. Finalmente, 25 es un pK que nos permite establecer reacciones ácido-base con bases muy fuertes, ¿sí? Acá tenemos una escala de acidez donde hay algunos compuestos inorgánicos como el fluorhídrico, el agua, bueno, el agua, amoníaco, y tenemos el alqueno y alcano bien lejos, digamos, en la zona de los no ácidos, compuestos no acídicos. Pero fíjense que el alquino está entre el agua y el amoníaco, ¿sí? Donde los hidrógenos se unen a átomos electronegativos, más electronegativo el oxígeno que el nitrógeno, pero evidentemente ese carbono, Sp, es bastante electronegativo. Bien. Bueno, acá tenemos más o menos lo mismo. Acá tienen otra escala de acidez que no aporta tampoco mucho más. Están señalados, eso sí, los hidrógenos responsables de la acidez, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de la acidez del amoníaco. El amoníaco es una base en realidad. El amoníaco tiende a protonarse. En condiciones excepcionales puede perder uno de sus protones, ¿sí? Puede desprotonarse, pero eso no es lo habitual y no es lo que define las características del amoníaco.
Bueno, acá tenemos algunos equilibrios. Fíjense, ustedes saben cómo se desplaza este tipo de equilibrio, siempre es a la formación de la base conjugada más débil y el ácido conjugado más débil, ¿sí? En el caso del amiduro de sodio, por ejemplo, la basicidad es suficiente como para desprotonar significativamente, en un grado, digamos, importante, al alquino, y de esta forma tenemos un equilibrio que favorece la desprotonación del alquino. Si vamos a una base fuerte, porque el hidróxido es una base fuerte, pero al lado del amiduro, ustedes saben que los conceptos de acidez y basicidad son siempre relativos, aunque el oxiduro es una base y eso no lo duda nadie. Entonces les decía que bajamos un poco en basicidad. Nos vamos a buscar una base fuerte, no tan fuertísima como el amiduro hidróxido. Y en este caso el equilibrio está desplazado hacia la izquierda, o sea que el oxidrilo no es capaz de desprotonar en grado apreciable, ni en ningún grado, a un alquino terminal. Y eso nos dice dónde está ubicado el alquino en la escala de acidez, ¿sí? Bueno. Vamos entonces a ver cómo se suelen obtener los alquinos. Desde, digamos, compuestos sencillos, siempre hay síntesis más complicadas, síntesis que involucran ya sea mecanismos un poco que ustedes no van a estudiar, etcétera, pero dentro de lo que sí, de los compuestos que sí van a estudiar, vamos a ver cómo podemos obtener alquinos. Básicamente, al tener un compuesto con un triple enlace, ¿uno en qué piensa? Si tiene que sintetizarlo a partir de algo. ¿Piensa en reacciones de adición o piensa en reacciones de eliminación? Piensa en reacciones de eliminación, ¿sí? Porque de alguna manera algo, ya veremos que va a tener que dejar de estar para que aparezcan estos enlaces múltiples. Lo que antes estaba unido ya no está y tenemos un enlace múltiple o dos enlaces múltiples. Bueno, una de las maneras es obtenerlos a través de reacciones de deshidrohalogenación. Deshidrohalógeno, ¿qué es lo que esto? Des es que se fue, digamos, lo saqué. Hidro, ¿qué es lo que se va? Un hidrógeno y un halógeno, deshidrohalogenación. Digamos, yo suelo hacer hincapié en ver de dónde vienen las palabras, porque si no, uno aprende la palabra y esa palabra no lo lleva a nada que tenga ningún sentido, ¿sí? En cambio, a veces dice, bueno, a ver, yo agarro cualquiera de los alumnos de orgánica 1 y probablemente lo paro en el pasillo y le digo que es una deshidrohalogenación y sale corriendo, ¿sí? No sé, qué sé yo, no me acuerdo, a ver, déjeme pensar. No, deshidrohalogenación. Se va el halógeno, se va el hidrógeno, y des es que estaba y ya no está más. Eso sirve para estudiar y para ir entendiendo y no tener que depender mucho de la memoria, porque hay muchas cosas para memorizar y la memoria se satura, pero el razonamiento no se satura tan fácil. Bien, deshidrohalogenación, muy lindo. ¿Qué vamos a deshidrohalogenar? Obviamente que si queremos obtener dos enlaces múltiples, a partir de dos enlaces múltiples más que el enlace simple que ya había, vamos a tener que eliminar dos hidrógenos y vamos a tener que eliminar dos bromuros, ¿sí? Con lo cual tendremos que partir de dibromoderivados que pueden ser vecinales. A ver si la palabra vecinal nos dice algo. Está en el carbono de al lado. Entonces, dibromoderivados, dihaloderivados, no tiene por qué ser bromo siempre. Y vamos a necesitar, por supuesto, una base fuerte, ¿sí? Esta es la ecuación. Ahora vamos a ver un poquito más, paso a paso, cómo fue que de acá terminamos en el sistema cambió y terminamos en esta otra situación. Dijimos que tenemos que usar una base muy fuerte, por ejemplo, amiduro de sodio, que
es lo que va pasando? Eso es importante cuando uno plantea las flechas, los ataques, los grupos que se van, ¿sí? Ese es un lenguaje, no sé cómo explicarlo, es un lenguaje gráfico muy específico, donde una flecha que tendría que apuntar de aquí para allá, apunta de allí para acá, eso está mal. Porque eso nos está indicando qué es lo que está pasando con los electrones. Sí, por ejemplo, se me podría ocurrir a mí, en vez de decir el bromuro se va como grupo saliente, pensar que el bromo tiene electrones libres, que la flecha va a ser al revés. ¿El bromo le va a ceder al carbono? Eso sería cualquier cosa, ¿sí? Por eso hay que prestar atención a este lenguaje de las flechas, porque justamente nos están describiendo qué es lo que está pasando electrónicamente. La base lo que hace es abstraer un protón, ¿sí? O sea que se empieza a formar, no está el estado de transición acá, se empieza a formar un enlace entre este nitrógeno y este hidrógeno. Al ocurrir eso, el enlace de este hidrógeno con este carbono se empieza a debilitar. Nos podemos imaginar unas líneas de puntos por acá, otras líneas de puntos por acá. Ese par electrónico, o sea, el amiduro, va a sustraer un protón. El protón se va sin electrones. Los electrones quedan ahí. Ese par de electrones que queda en principio en nuestra mente, por lo menos vacante, va a pasar a estar compartido entre los dos carbonos, y para que eso ocurra y no haya una situación de un carbono que tiene 5 sustituyentes, el bromuro como grupo saliente se va a llevar sus electrones y lo vamos a tener como uno de los productos de este paso, ¿sí? Cuando se termina de formar el primer enlace de puntos, vamos a tener amoníaco con el hidrógeno ya unido. Cuando se termine de ir el grupo saliente y se termine, estos electrones terminan de pasar a estar entre estos dos carbonos, vamos a tener el alqueno, ¿sí? Como una película pasada despacito, que nos permite entender aparte cómo ocurren las cosas, qué implicancias tiene eso, si esa reacción va a tener limitaciones, qué cosas van a influir favorablemente sobre la velocidad de esa reacción y la van a favorecer, y qué cosas al revés van a influir negativamente sobre la velocidad de reacción y la van a frenar, ¿sí? Bueno, por ahora creo que nada más. Bueno, también... no, que nada más. Hasta acá llegamos a lo alqueno. Estamos en un estadio, digamos, intermedio de la reacción completa, ¿sí? Ese aloalqueno, nuevamente, en presencia de ion amiduro, va a ocurrir exactamente, o exactamente no, pero digamos va a ocurrir lo mismo. Va a sustraer un protón, este enlace va a pasar, este par de electrones va a pasar a estar compartido, para lo cual el bromo tiene que irse como bromuro. A ver. Entonces, una manera de obtener un alquino es empezar desde un alqueno. En este caso tenemos el buteno 1, mediante una adición electrofílica, crear el derivado o sintetizar el derivado dihalogenado que necesitamos como sustrato. Luego lo trataremos con amiduro. En el caso del dibromo, 1 o 2-dibromo-butano, cuando hacemos la reacción con amiduro, no hay una regioselectividad que nos permita decir que va a predominar uno o va a predominar el otro, ¿sí? Hay dos bromuros, digamos, vinílicos posibles, se obtiene una mezcla de los dos. Estos corchetes nos indican que no se aíslan esos compuestos porque en el mismo medio de reacción, no cambió nada, se obtiene el alquino. Ahora, seguimos estando en presencia de amiduro, ¿sí? El amiduro es una base muy fuerte, capaz de desprotonar al alquino, ¿sí? Y bueno, nosotros lo que queríamos obtener era el alquino y no el alquino desprotonado, no su sal sódica,
Con lo cual trataremos con lo que sea. En este caso se puso cloruro de amonio, pero puede ser agua, cualquier otro ácido más fuerte que el alquino, que es bastante fácil de encontrar, ¿sí? Y ahí tenemos el producto que nos interesaba. Finalmente, esperen un poquito. Bueno. Ya que estábamos hablando de la acidez y de todo esto, disculpen. Hola. ¿Ya está listo todo? Bueno, listo. Te doy un beso mañana. Después te llamo que estoy medio teórico. Beso. Chao, chao. Perdón. ¿Dónde andábamos? Bueno, ya que hablábamos de la acidez y ya que hablábamos de la capacidad de formar sales, por ejemplo, con anhidro de sodio, esa cualidad que tienen los alquinos nos permite obtener, a partir de un alquino con un cierto número de carbonos, terminal, nos permite obtener alquinos internos, o sea, no terminales, con cadenas carbonadas más largas. ¿Sí? ¿Eso cómo se logra? En principio se hace la reacción de desprotonación, por ejemplo con anhidro de sodio, y formamos la sal. Esta sal es, ¿qué tipo de reactivo? Nucleofílico, electrofílico, ¿qué? Nucleofílico, ¿sí? Es importante que, digamos, es vital que conozcan, que sepan identificar rápidamente nucleófilos, electrófilos y que entiendan bien la diferencia entre unos y otros, ¿sí? Bueno, más allá de eso, decíamos que los alquiluros de sodio son nucleófilos, y dentro de los nucleófilos nosotros tenemos una clasificación en débiles y fuertes. ¿Qué tipo de nucleófilos serán? Incluso sin haberlos conocido previamente. Fuertes, ¿sí? ¿Cuáles son los débiles? A ver, nombro uno. Hidróxido. ¿Fuerte o débil? Fuerte, sí. Alcohol. Débil. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los débiles? Agua, alcoholes. Sí, las aminas no tienen carga, pero en general se comportan como nucleófilos más fuertes. Pero agua y alcoholes son siempre nucleófilos débiles. Ahí no pueden equivocarse. Bueno, son nucleófilos fuertes, como tales son capaces de reaccionar, por ejemplo, con un bromuro primario, supongamos bromuro de etilo. Y nucleófilo fuerte, bueno, esto todavía ustedes no lo vieron, pero básicamente lo que ocurre es una reacción de desplazamiento. El bromuro actúa como grupo saliente y el nucleófilo como grupo entrante. Entonces, en vez de tener una reacción de adición o de eliminación, tenemos una reacción de sustitución. ¿Sí? Sustitución, desplazamiento, como más les suene para entender que hay algo que se va y algo que entra. Y de esta manera, a partir de un alquino terminal, podemos obtener otro alquino no terminal interno con una cadena carbonada elongada. ¿Sí? Son reacciones de elongación de cadena carbonada. ¿Por qué hablamos de todo esto? En parte, bueno, para conocer las reacciones de los alquinos, sobre todo la transparencia anterior, para ver cómo, para tener una primera aproximación a lo que es una síntesis en varios pasos. ¿Sí? Es algo que
los químicos orgánicos hacemos permanentemente, síntesis en muchos pasos, esperemos que sean la menor cantidad posible y tratamos de planear la síntesis estratégicamente para que los pasos sean la menor cantidad y que sean individualmente muy eficientes, ¿sí? Para lo cual tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las limitaciones de las reacciones. Fíjense que acá dice halogenuro primario. Ustedes todavía no llegaron a la parte de derivados halogenados, simplemente por ahora me van a tener que creer. O puede ser que sí haya alguien que ya haya cursado la materia y esté recursando, entonces lo que le digo va a tener algún sentido. Las limitaciones de este tipo de desplazamientos SN2 es que son siempre más eficientes y traen menos reacciones colaterales y productos indeseados cuando se hacen sobre derivados halogenados alquílicos primarios. El por qué lo conocerán cuando conozcan el mecanismo detallado de la SN2. Discúlpeme, ¿hay algo? Bueno, digamos también que los alquinos pueden obtenerse no solo a partir de derivados dihalogenados vecinales, sino a partir de derivados dihalogenados, lo que se llama geminales, o sea que los dos halógenos están en el mismo carbono, ¿sí? Esa es otra posibilidad. Las reacciones de deshidrohalogenación que ocurren son análogas. Y vamos entonces ahora a las reacciones de los alquinos. Vamos a empezar con la adición de halógenos. Sí, acá tenemos el ejemplo de 1, 2, 3, 4 del pentino 2. Estas reacciones se hacen en solventes inertes como el cloruro de metileno. Eso, digamos, no se... ¿cómo decirlo? Se van a ir familiarizando con los solventes, ¿sí? No pretendan predecir la propiedad de los solventes cuando están recién empezando, pero gradualmente se van a ir familiarizando con los solventes a medida que los vayan usando en el laboratorio también. Cuál es polar, cuál es menos polar, etcétera, etcétera. Entonces, en un primer paso se forma un derivado dihalogenado. Ese derivado dihalogenado vinílico vecinal sufre una nueva halogenación y el producto final es el derivado tetrahalogenado. Acá tenemos una reacción que es de caracterización, básicamente puede ser bromo en tetracloruro, bromo en cloruro de metileno, el tetracloruro es tóxico, pero vamos a partir de algo que tiene un color naranja muy importante. Cuando hagamos reaccionar este alquino, el propino, con este reactivo, vamos a tener finalmente un producto que es incoloro y lo que vamos a observar es que nuevamente se forma el derivado tetrahalogenado y el color naranja desaparece. O sea que además de tener una reacción típica de los alquinos, tenemos un ensayo de caracterización. ¿Sí? No, digamos, una parte de las reacciones que ustedes van a ver son ensayos de caracterización, no muchas, ¿sí? Porque un ensayo de caracterización necesita que uno pueda ver algo. Cambio de color, desaparición de color, aparición de color, aparición de precipitado, burbujeo, etcétera. Necesita algo que se pueda ver. Bien. Esto es simplemente lo que acabamos de ver esquematizado. Y acá vamos a ver una reacción importante que es la adición
de la adición electrofílica de hidrácidos, clorhídrico, bromhídrico, etcétera, ¿sí? Al igual que los alquenos, los alquinos son capaces de adicionar cloruro de hidrógeno, generando como producto haluros vinílicos. Y hay algo que comentar sobre esta, digamos, característica que tiene en común con los alquenos, ¿sí? Acá tengo un diagrama energético muy esquemático. Fíjense que si vamos un poco más paso a paso, como siempre ocurre en las adiciones electrofílicas, lo primero que se adiciona es el protón. Cuando se adiciona el protón, pasamos a tener un carbono con carga positiva. No sé si se ve realmente bien, ustedes si pueden remarcar un poquito más esta carga positiva. Esa especie es un carbocatión. No es un carbocatión de los que ustedes están acostumbrados a ver, sino que es justamente un carbocatión donde la carga se encuentra en un carbono más insaturado que de costumbre, ¿sí? Es lo que se llama un carbocatión vinílico. Bien, ese carbocatión vinílico luego es atacado por el cloruro y tenemos el producto de la reacción. Los alquinos, fíjense las estabilidades relativas. ¿Quién es más estable a la hora de los productos de partida? El alqueno es un poco más estable, eso es relativo, ¿sí? El alquino es un poco más inestable. Lo podemos pensar considerando las energías de disociación de enlace, ¿sí? La energía de disociación de enlace, ustedes saben lo que es, ¿sí? Es el calor que se libera cuando ese enlace se rompe. Y es un poco menor cuando se rompe el último de los enlaces múltiples que cuando se rompe el segundo de los enlaces múltiples, ¿sí? O sea que el tercer enlace del alquino es un poco más débil. Eso haría que, en principio, el compuesto de partida fuera un poquito más reactivo, ¿sí? Porque el enlace es más fácil de romper y para que la reacción ocurra hay que romper ese enlace. Entonces, ¿por qué son menos reactivos? Fíjense, o sea, hay que considerar esta diferencia, pero también hay que considerar esta diferencia, porque lo que en realidad nos importa son las energías de activación, ¿sí? Que es la diferencia entre la energía del estado de transición y la energía del basal, ¿sí? Antes de que ocurra nada. ¿Estamos? Entonces, si bien con el alquino partimos de un poco más arriba, como el carbocatión vinílico no es muy estable, ¿sí? Relativamente es bastante menos estable que un carbocatión normal alquílico, entonces la diferencia de energía en el caso del alqueno, en la que está marcada en rojo, es menor que la diferencia, el delta G de activación, en el caso del alquino, que es el que está marcado en verde. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Como la especie a la cual tenemos que llegar, que es en un caso un carbocatión alquílico y en este caso un carbocatión vinílico, es relativamente inestable, entonces el salto energético, que es la energía que uno tiene que entregarle a la reacción para que ocurra, lo cual nos da una idea de si esa reacción va a ser fácil, si va a requerir condiciones enérgicas o condiciones suaves, todo se relaciona, ¿sí? Está dado por el delta G de activación. Cuando vamos hacia una especie como esta, poco estable, por lo menos relativamente poco estable, el salto energético, por más que partamos de un poco más arriba, va a ser significativamente mayor. Por eso los alquinos son un poco menos reactivos que los alquenos en este tipo de adición electrofílica. Bien. Ya tengo alguna otra transparencia sobre los carbocationes, que es un poco para integrar lo que ya ustedes vienen sabiendo.
Acá tenemos, bueno, el carbocatión vinílico, el ataque del bromuro. Fíjense que el bromuro va al carbono más sustituido, ¿sí? Eso sigue ¿qué regla? La regla Markovnikov, que nos dice que el protón, o sea, el electrófilo en realidad, pero el protón, en este caso, que es el electrófilo, se une al carbono que tiene mayor cantidad de hidrógenos, al menos sustituidos, ¿sí? Eso nos dice la regla Markovnikov. Con lo cual, bueno, a la parte nucleofílica del reactivo no le quedan demasiadas opciones que unirse al carbono que tiene más sustituyentes. En este caso tenemos dos carbocationes vinílicos posibles, ¿sí? Y obviamente, el que es, o digo obviamente, para mí es obviamente, pero después ya veremos por qué, o repasaremos por qué, los carbocationes secundarios son más estables que los carbocationes primarios. Eso se cumple también en el caso de los carbocationes vinílicos, ¿sí? Bien. Acá tenemos a los carbocationes vinílicos en la escala de estabilidad de los carbocationes, que ustedes supongo que manejarán porque ya hablaron de alquenos, hablaron de adiciones electrofílicas y ahí aparecieron los carbocationes, ¿sí? Sabíamos que el terciario es más estable que el secundario. Ese a su vez es más estable que el vinílico secundario. Ahí hacemos una pausa. ¿Por qué este carbocatión secundario vinílico es menos estable que un carbocatión secundario común y silvestre? Por la hibridación, exactamente, por la hibridación. Sin entrar en demasiados detalles, acá tenemos un carbono. Esto viene de un carbono sp3, ¿sí? Esto viene de un carbono sp. Entonces, tiene mayor carácter S, el carbocatión vinílico, ese carbono tiene mayor carácter S y por lo tanto es más electronegativo. Y por lo tanto soporta peor una carga positiva que un carbono que tiene mayor carácter P, ¿sí? Entonces los carbocationes vinílicos de por sí ya son menos estables que sus correspondientes carbocationes alquílicos, y eso se debe al mayor carácter S del carbono que está soportando la carga, que se relaciona directamente con su electronegatividad. Entonces estamos en una situación donde hay una carga positiva sobre un átomo un poco más electronegativo, y esa situación es menos favorable que si fuera sobre un carbono de un carbocatión alquílico. ¿Está? El tema del carácter S lo van a ir, digamos, a lo largo, es uno de los constantes de la química orgánica. Va a ir apareciendo. Hoy apareció para la acidez de los alquinos, para la estabilización de los carbocationes vinílicos, va a aparecer seguramente en la parte de basicidad, va a ir apareciendo en la orgánica 1 y en la orgánica 2, despunta de vez en cuando el carácter S, ¿sí? Porque es algo muy importante, es algo que condiciona muchas cosas. Así que traten de, y no solo para los carbonos, también para los nitrógenos, etc. El carácter S es importante porque habla de la electronegatividad y está relacionado con muchas otras propiedades químicas y físicas de los compuestos. Bueno, entonces habíamos hecho un corte por acá para comparar secundario con secundario vinílico. Ahora seguimos. Un carbocatión vinílico secundario tiene más o menos la estabilidad de un carbocatión primario, ¿sí? Un primario es más estable que un vinílico primario, y ese vinílico primario tiene una estabilidad semejante a la del carbocatión metilo, que es bajísima. ¿Estamos? ¿Qué pasa con la sustitución? ¿No? Porque si nos olvidamos un ratito de nuestros vinílicos, tenemos terciario, secundario, primario, metilo. ¿Qué es lo que pasa con la estabilidad del carbocatión y la sustitución?
Más sustitución, ¿qué pasa con la estabilidad? Más estabilidad. ¿Por qué? Por la hiperconjugación, ¿sí? O sea, de alguna manera, llamada hiperconjugación, que ya habrán visto oportunamente, o ya verán oportunamente, estos sustituyentes son capaces de ceder densidad electrónica, lo cual hace que esta carga positiva no esté 100% sobre este carbono, sino que pueda estar compartida básicamente con los hidrógenos de los sustituyentes, ¿sí? La hiperconjugación es simplemente el solapamiento de un enlace sigma con un orbital p vacío, ¿sí? Eso es lo que se llama hiperconjugación. En nuestro caso no se explica por qué los restos metilo, por ejemplo, son capaces de estabilizar una carga positiva porque ceden densidad electrónica. ¿Está? Bueno, obviamente la capacidad de hiperconjugar, etcétera, no es el único factor que gobierna la estabilidad de los carbocationes. Acá tenemos un ejemplo clarísimo, cuando el carácter S, la electronegatividad del carbono que porta la carga positiva, aumenta, los carbocationes disminuyen en su estabilidad, ¿sí? Una interacción que es estabilizante de los carbocationes es la resonancia, ¿sí? Eso no sé si ya incursionaron en carbocationes estabilizados por resonancia, pero algo vamos a ver en la parte de dienos. Bueno. Bien, entonces habíamos visto recién qué ocurría cuando el alquino reaccionaba con una molécula de cloruro de hidrógeno, ¿sí? O bromuro de hidrógeno. Se forma el halogenuro vinílico secundario, de preferencia sobre el primario. Si nosotros agregamos exceso de bromuro de hidrógeno, ¿qué es lo que va a pasar? Acá tenemos un alqueno, básicamente es lo que nos quedó sustituido, pero es un alqueno al fin. Puede adicionar una segunda molécula del reactivo, y el tema es que la orientación que se observa es que el hidrógeno va al carbono menos sustituido y el bromuro va al carbono más sustituido. Porque el mecanismo es exactamente análogo, ¿sí? El protón es el que reacciona primero, esa es la etapa lenta de la reacción, se une a este carbono, o sea, es atacado por estos electrones, se une a este carbono, nos queda un carbocatión secundario, de preferencia a uno primario, y ese carbocatión luego sufre el ataque de la parte nucleofílica de la molécula, que es el bromuro, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un carbocatión tiene un átomo? A ver, este dibujo no es demasiado claro, creo que acá está más claro. Este carbocatión, este carbono carbocatiónico, tiene unido un sustituyente con pares de electrones libres. Esos pares de electrones libres pueden ser cedidos, formando un doble enlace, y ese heteroátomo puede ser un halógeno, puede ser un oxígeno, puede ser un nitrógeno, queda cargado positivamente, ¿sí? Estas son estructuras resonantes, no sé hasta dónde habrán visto ustedes de resonancia. ¿Algo vieron? Entonces ya estamos más sobreconocidos. Tengan presente este tipo de situación, ¿sí? Esto también lo van a ver, va a ir apareciendo a lo largo de la química orgánica. Por lo pronto en la parte de aromáticos va a aparecer, ¿sí? Siempre que haya una estructura carbocatiónica, no importa si está en un alcano, digamos en un carbocatión alquílico, si está en muchas veces otro tipo de intermediarios, radicalarios, etcétera, siempre que haya electrones libres, ¿sí?, puede haber este tipo de cesión de pares de electrones libres y soportar parcialmente la carga positiva. Por eso se forma
ese carbocatión, de preferencia al otro. Antes de pasar a otra cosa, digamos, el mecanismo de la adición de hidrácidos a los alquinos, a los alquenos, he discutido, o sea, esta es la interpretación mecanística más sencilla, pero esta interpretación mecanística no explica qué es lo que pasa en sistemas cíclicos, ¿sí? En compuestos de cadena abierta es una cosa, en compuestos cíclicos aparece la estereoquímica de las reacciones, y este tipo de reacción vía carbocatión no explica cosas que se observan cuando se hacen estas adiciones en sistemas cíclicos. El sistema cíclico que tiene no puede dar el efecto de cadena abierta, rotar y cambiar conformaciones. El sistema cíclico justamente está restringido. Entonces la estereoquímica que fue inicialmente es la estereoquímica que queda, ¿sí? Si el protón entró, digamos, por una cara y el bromuro lo hizo por otra, eso queda fijo, quedan trans, no hay vuelta. Entonces, bueno, esta interpretación mecanística que les he dicho es la más sencilla, vía carbocationes, pero no explica, por ejemplo, la estereoquímica en sistemas donde la estereoquímica se ve. Porque tenemos que ver un resultado estereoquímico, no lo explica, ¿sí? Se postula la formación, digamos, como que es algo como si el protón no se fijara sobre un carbono y diera un carbocatión. Es una situación intermedia que se llama complejo pi, donde en realidad se acerca a uno de los carbonos, pero no termina de establecer un enlace, con lo cual queda algo cíclico, que ni se los quiero dibujar porque se les va a complicar la existencia. Es muy complicado, digamos, hay que estar un rato entendiendo, son todos enlaces de puntos. ¿Sí? Es como si se acercara, con lo cual bloquea una de las caras, pero no se une a ninguno de los dos carbonos, y luego la parte nucleofílica del reactivo no le queda otro, digamos, energéticamente más favorable que ataque por el lado menos impedido. Creo que con esto pueden comprender la reacción y pueden comprender las tendencias generales. Ya cuando vayan en orgánica 2 a sistemas más complejos, cíclicos, donde la estereoquímica importa, ahí retomarán y bueno, analizarán, digamos, las sutilezas. Por lo pronto nos quedamos con esto. Bueno, tengan en cuenta cuestiones prácticas, como cuáles. Cuando el alquino, habíamos hablado todo, lo hablamos sobre el 1-pentino, 1-butino, que es un alquino terminal. Cuando el alquino es interno, tenemos dos situaciones. La más favorable es que el alquino sea interno y encima simétrico, con lo cual hay un solo 3,3-dibromohexano, no hay dos. No es que si empezamos de un lado empezamos del otro, no, porque cómo empezamos depende de dónde están los halógenos. ¿Sí? O sea que el único producto posible dibromado geminal, o sea, los dos bromos en el mismo carbono, es este. Ahora, cuando tenemos el 2-pentino, por ejemplo, que no es simétrico, ¿sí? De este lado del triple enlace hay un metilo y de este otro lado hay un etilo, ahí no va a haber demasiada diferencia, los dos carbocationes que se van a formar son secundarios, no vamos a ver una regioselectividad hacia ninguno de los dos, y lo que vamos a obtener es la mezcla de los dos derivados dihalogenados posibles, ¿sí? El 2,2-dicloro y el 3,3-dicloropentano. Lo que sí vamos a ver es que una vez que entró el primer halógeno y dio el halogenuro vinílico, el segundo halógeno entra siempre en el carbono donde entró el primero, ¿sí? Siempre se obtienen derivados dihalogenados geminales, o sea, en el mismo carbono. Bien, no más. Nada nuevo, digamos. Lo realmente nuevo aparece acá. Lo que pasa es que estoy usando las transparencias del doctor Postigo, que es el titular de la cátedra, que yo modifiqué ligeramente. Entonces a veces hay algunas paches, digamos, ¿sí? Bueno, hasta
hasta ahora podíamos llegar a un halogenuro vinílico con orientación, como ya habíamos dicho, Markovnikov, ¿sí? O sea que podíamos obtener el halogenuro vinílico en el carbono más sustituido. ¿Estamos? Al igual que los alquenos, los alquinos pueden sufrir adición de bromuro de hidrógeno en presencia de peróxidos. ¿Sí? ¿Qué pasaba en el caso de los alquenos? Si uno trataba un alqueno con bromuro de hidrógeno y peróxidos, ¿qué pasaba? Cambiaba la orientación, ¿sí? Se obtenía el derivado halogenado con el halógeno en el carbono menos sustituido. ¿Estamos? Eso tenía su explicación porque el mecanismo de reacción es totalmente distinto a si la reacción transcurre en ausencia de peróxidos y no involucra carbocationes, sino que involucra radicales libres, ¿sí? En el caso de los alquinos pasa exactamente lo mismo. Acá tenemos el alquino de partida y acá tenemos el producto, ¿sí? El halógeno fue al carbono menos sustituido. Acá tenemos la formación a partir del peróxido, la formación de un radical libre cuya estructura no nos interesa. Ese radical abstrae un protón, genera bromopunto. Ese bromopunto puede atacar a este carbono o puede atacar a este carbono, ¿sí? El ataque ocurre de manera tal que se forme el radical libre más estable. Ahora son radicales libres, ¿sí? Fíjense que son todas rupturas homolíticas. No hay rupturas heterolíticas donde uno se lleva los dos electrones y el otro se queda sin nada. Acá son homolíticas, cada uno un electrón, no hay cargas. Bueno, donde me quedé se forma el radical más estable de los dos posibles. De hecho, creo que había puesto alguna cosa gráfica al respecto. Y finalmente, ese halogenuro vinílico o el radical que deriva, también a expensas, digamos, del hidrógeno, de una molécula de bromuro de hidrógeno, termina dando el producto. ¿Sí? O sea que tenemos la posibilidad, a partir de los alquinos, por lo que venimos viendo hasta ahora, de obtener, por adición de hidrácidos, de cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, dihalogenuros vecinales, y tenemos la posibilidad también de obtener, de una cierta manera, en ausencia de peróxidos, haluros vinílicos, Markovnikov, y si trabajamos con el bromuro de hidrógeno específicamente, en presencia de peróxidos, el mecanismo cambia y podemos obtener la orientación o la regioselectividad opuesta, ¿sí? Todo eso es interesante desde el punto de vista de la síntesis orgánica, ¿sí? Y dentro de la síntesis orgánica, los alquinos tienen un papel muy importante, ¿sí? Porque son intermediarios sintéticos bastante versátiles que pueden funcionalizarse y por ello intervienen en muchos procesos sintéticos importantes. Bien, vamos a otra reacción, también a semejanza de lo que ocurre con los alquenos. Los alquinos son capaces de reaccionar con agua siempre y cuando estemos en presencia de un ácido fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros tomamos, por ejemplo, no sé, el pentino y le agregamos agua, ¿va a pasar algo? ¿Va a haber reacción? Básicamente, ¿por qué no? El agua, habíamos hablado de ella, ¿qué tipo de reactivo es? Cuando hablamos de los alquiluros de sodio, qué sé yo, hablamos de las nucleófilo fuerte, débil, etc. Nucleófilo débil, ¿sí? El agua es nucleófilo débil. Los alquenos y los alquinos, ¿qué son? No son reactivos, son moléculas. Eso es distinto, un poco distinto, ¿sí?
Pero bueno, básicamente, ¿qué naturaleza tienen? ¿Son electrofílicos o nucleofílicos? ¿Qué les sobra o qué les falta, entre comillas? ¿Qué sobra acá? Sobra para tirar para arriba, electrones, ¿sí? O sea que electrones no va a buscar, no va a ser electrofílico un alquino ni va a ser electrofílico un alqueno, porque electrones tienen de sobra, ¿sí? Entonces, alquenos y alquinos son nucleofílicos. El agua es un nucleófilo débil o fuerte, no me importa. ¿Qué va a pasar? Nucleófilo más nucleófilo, no va a pasar nada, no va a haber reacción. Por eso, ni el alqueno ni el alquino reaccionan con agua y punto, ¿sí? Sí lo hacen en presencia de un ácido mineral, un ácido fuerte, que es el que hace la primera adición. ¿Estamos? Porque ahí tenemos una especie electrofílica que es el protón. Y lo tenemos en una concentración apreciable porque son ácidos de fuerza importante. Sulfúrico es un ácido muy fuerte, ¿sí? O sea que nos provee una buena concentración de protones. Esa protonación inicial, sin la cual no va a ocurrir absolutamente nada, produce un carbocatión, en el caso de la hidratación, que luego, una vez que es carbocatión, sí va a ser atacado por el agua, ¿sí? Pero el compuesto inicial no va a ser atacado por el agua porque los dos son nucleofílicos. Esa es otra de las cosas que es importante. La orgánica 1 tiene muchas reacciones para memorizar, hay toda una serie de cosas, es realmente una materia muy frondosa, ¿sí? Pero el tema del electrófilo y el nucleófilo, del tipo de reacción que está ocurriendo, eso ustedes tienen que ser algo que miran la reacción y tienen que saber dónde están parados, ¿sí? Si va a ocurrir, si no va a ocurrir. Eso les va a decir un montón de cosas, pero hasta que no tengan eso claro, el tema de quién es el nucleófilo, quién es el electrófilo, que dos nucleófilos entre sí no van a reaccionar, que dos electrófilos entre sí tampoco, porque son lo mismo, ¿sí? Y de mirar una molécula y decir, esta molécula con tantos electrones pi por acá, electrones es lo que le sobra, va a ser un nucleófilo, ¿sí? Va a ser una molécula nucleofílica. Entonces vamos a esperar que reaccione con todos los electrófilos que vamos a ir conociendo a medida que vayan discutiendo los distintos grupos funcionales, vayan apareciendo nuevos reactivos, etc. Pero ese primer cuadro donde uno mira la reacción y dice, esta reacción a mí no me engaña, lo tienen que tener, ¿sí? Más allá del tipo de reacción, si algo se perdió, fue una eliminación, si algo se agregó, fue una adición quiere decir eso, sumar. Si algo que estaba ya no está más, pero fue reemplazado por otro grupo, otro átomo, otro grupo de átomos, fue un cambio, sustitución, desplazamiento, llámenlo como más les guste, ¿sí? Después están las reacciones de reordenamiento, que son básicamente las que no caen en ninguna de esas categorías, y algunas reacciones redox, ¿sí? Que tampoco es difícil, que también es difícil clasificarlas como adiciones y todo eso, son básicamente reacciones redox, no hay mucha vuelta. Bueno, ¿cuál es la novedad? Entre comillas, la novedad es que, a diferencia de la hidratación o la reacción de alquenos con agua en medio ácido, permitía obtener alcoholes, en este caso nuestros alcoholes son unos alcoholes un poco particulares, ¿sí? Son lo que se llama un enol. En de alqueno, ol de alcohol, enol. Y lo que pasa con los enoles es que no son estables y presentan tautomería. ¿Sí? ¿Qué es la tautomería? La tautomería es un tipo de isomería muy particular, donde los dos isómeros, el enol y la acetona, en este caso, difieren en ¿qué? La posición de un enlace múltiple, que antes estaba entre estos dos carbonos, y ahora está entre el carbono y el oxígeno, y la posición
de un protón, que antes estaba en el oxígeno y ahora pasó a estar en este carbono, ¿sí? Pero no es cualquier protón, el doble enlace no se va hacia cualquier lado, a donde se le ocurra, no. No me voy a meter ahora en los mecanismos de la tautomerización, porque ya los van a ver cuando estén de la mitad de la materia para adelante. Por ahora, básicamente, me lo pueden creer. No importa el mecanismo, sí importa que en presencia de pequeñísimas cantidades de ácidos o de bases, hay dos mecanismos distintos según sea ácido o base, esta especie inestable va a transformarse inmediatamente en el compuesto carbonílico, el compuesto que tiene el grupo carbonilo en lugar del enol. Bien, entonces la novedad con respecto a los alquenos es que los alcoholes que vamos a obtener son alcoholes vinílicos o enoles, que son inestables e inmediatamente van a tautomerizar a la forma carbonílica correspondiente. Esto es una adición electrofílica. Lo primero que actúa el paso limitante de la reacción es la adición del protón. Ahí se forma el carbocatión, que es la especie inestable, ¿sí? Y después ya el ataque del agua es etapa rápida, ¿sí? Eso en ese sentido es muy análogo. Todo, digamos, no vuelvo a decirlo todo, pero es todo muy análogo a lo que pasa con los alquenos. La novedad justamente está en los productos. Bien, nuevamente podemos tener dos situaciones, un alquino simétrico y simétrico y uno no simétrico. En el caso del simétrico vamos a obtener la única cetona posible, y en el caso del no simétrico vamos a obtener las dos cetonas posibles según a dónde estaba el doble enlace. Si es un alquino terminal, sí, sí. Porque da la mezcla de las dos cosas. No hay una regioselectividad. Los dos carbonos son secundarios. Sí. Tal cual, digamos, tenés un carbocatión vinílico secundario contra otro carbocatión vinílico secundario. No difieren mucho entre ellos, con lo cual se producen los dos. Tienen más o menos la misma energía de activación. Y lo que uno obtiene, lamentablemente, es la mezcla de las dos cetonas, ¿sí? Acá tenemos, en el caso de los alquinos terminales, se suele trabajar con sulfúrico en presencia de sales mercúricas. Esta es toda la ecuación, que no difiere casi en nada de la otra, simplemente en la presencia de sulfato de mercurio. Y en la presencia de sulfato de mercurio, o de ion mercúrico, digamos, el mecanismo cambia un poco, se vuelve quizás un poco frondoso. No sé si tiene sentido que se detengan demasiado en esto, pero básicamente el alquino actúa como lo que es un nucleófilo C de electrones, se forma esta especie, este mercurinio cíclico. El mercurinio cíclico es atacado por el agua en el carbono más sustituido, ¿sí? Obviamente para eso los electrones tienen que volver al mercurio, se forma este enol mercúrico, luego hay un ataque del agua y finalmente en más pasos, digamos, porque estamos involucrando a este mercurinio, terminamos en el mismo enol que tautomeriza a la cetona. Acá perdimos un metilo. No perdimos un metilo. La ecuación de arriba está escrita para el butino 1 y todo el mecanismo está escrito para el propino. ¿Sí? O sea que no es que perdimos nada, simplemente se eligió un ejemplo para una cosa y otro ejemplo para hacer todo el mecanismo con el ion mercúrico. Bueno,
Al igual que, o a semejanza de los alquenos, también podemos tener reacciones de hidroboración seguida de oxidación. En ese caso, si trabajamos con alquinos internos, podemos utilizar borano, ¿sí? El borano, esto se me está acabando el puntero láser, así que lo voy a economizar. La primera especie que vamos a tener es este trialquenil borano. ¿Tá? Cada uno de los hidrógenos del borano es reemplazado por un resto alquenilo igual a este, que no se dibuja por razones de que sería gigantesco. Cuando esa parte de la reacción terminó, hacemos el tratamiento oxidativo en medio alcalino. En el caso de los alquenos, o sea, una vez que teníamos el trialquil borano, en ese caso, hacíamos ese clivaje oxidativo en medio alcalino y obteníamos el correspondiente alcohol. En el caso de los alquinos, vamos a obtener el enol, nuevamente, el alcohol vinílico, que va a tautomerizar instantáneamente y dar la acetona. Esto cuando tenemos alquinos internos, no terminales. Cuando tenemos alquinos terminales, ¿qué pasa? Vamos a volver un cachito para atrás. En teoría, esta especie que se forma podría seguir absorbiendo borano. Tiene un doble enlace, o sea que podríamos seguir saturando ese carbono, ¿sí? ¿Qué pasa? El impedimento estérico, como es el alquino interno del que partimos, el impedimento estérico de estos grupos hace que la reacción no proceda más allá, o sea que no afecte a ese otro enlace múltiple que quedó, ¿sí? Cuando estamos trabajando con alquinos terminales ya no hay tanto impedimento estérico, con lo cual la reacción podría continuar hasta que no quede ningún enlace múltiple, ¿sí? A terminar con el doble enlace del alqueno resultante, ¿sí? Lo que se hace es utilizar un borano modificado en el cual dos de los hidrógenos están reemplazados por un grupo, grupos alquílicos muy voluminosos. Antes teníamos el impedimento estérico en el sustrato, ¿sí? En nuestro compuesto de partida, básicamente en nuestro intermediario derivado del borano, porque el alquino del que habíamos partido era un alquino interno. Ahora, cuando el alquino está en la punta, no tiene tanto impedimento. Entonces, el impedimento lo introducimos a través del reactivo. ¿Está? Usamos un reactivo muy impedido, frenamos esa reactividad y logramos obtener el enol, y ese enol, en este caso, nos da el aldehído, ¿sí? O sea que la orientación, si uno mira los reactivos y mira los productos, pareciera ser anti-Markovnikov, aunque sabemos que la hidroboración-oxidación es distinta de las otras adiciones electrofílicas, porque acá el electrófilo no es el protón como suele ser en las hidrataciones o en las reacciones con hidrácidos, sino que es el boro. ¿Sí? El boro es un ácido de Lewis, tiene 6 electrones, es electrofílico. Entonces ese es el extremo, ese es el electrófilo y es el que se une a el carbono con más hidrógenos, al menos sustituido. Como no, la hidroboración, oxidación en realidad son dos pasos muy distintos en distintas condiciones. Ahí donde se unió el boro termina estando el oxidrilo, ¿sí? Porque nosotros hacemos una ruptura oxidativa en medio alcalino. Ese es el cambio. Pero en realidad se sigue cumpliendo la premisa universal de que el electrófilo, que en este caso no es el protón sino el boro, va al carbono menos sustituido, ¿sí? Bueno, para resumir y ver cómo podemos emplear estas reacciones como herramientas sintéticas para obtener, por ejemplo, en el caso de los compuestos carbonílicos de 3 carbonos, propanona o propanal, recordemos que si hacemos la hidratación en medio ácido prótico, vamos a obtener el producto de adición Markovnikov, mientras que si la hacemos con borano,
específicamente con este borano modificado con mucho impedimento estérico, vamos a ser capaces de obtener la orientación aparentemente anti-Markovnikov, ¿sí? O sea que esto se puede utilizar como herramienta sintética cuando uno quiere preparar uno de los compuestos carbonílicos y no el otro, que suele ser el caso, ¿sí? Bien, rupturas oxidativas no vamos a hablar, simplemente en condiciones drásticas como pueden ser ozonólisis, o un reductor drástico como el permanganato. Los triples enlaces, al igual que los dobles enlaces, sufren ruptura oxidativa y los extremos quedan lo más oxidados posibles, ¿sí? Como son carbonos que solo tienen restos R o lo que sea, vamos a obtener ácidos carboxílicos en todos los casos, ¿sí? Ya sea que hagamos ozonólisis o que hagamos permanganato. Sí, en realidad los productos de oxidación de los alquinos no están tan bien caracterizados como los de los alquenos. Por último, considerando la hora que es, vamos a hablar brevemente sobre las reducciones de los alquinos. La hidrogenación catalítica, alquino, uno diría, hacemos un mol de alquino y un mol de hidrógeno, pero no es operacionalmente tan sencillo, ¿sí? Entonces, en las condiciones en que el alquino pasa al alqueno, el alqueno pasa al alcano bastante más rápido. No podemos, en la práctica, usando los catalizadores normales, que pueden ser platino, paladio, algunos de estos catalizadores metálicos son muy eficientes y así como llegamos al alqueno más rápido que eso vamos a llegar al alcano. No podemos parar en el medio. Si nuestra intención es obtener un alqueno a partir de un alquino, tenemos otras dos posibilidades. Una es usar un paladio en este caso, no tan reactivo, no tan eficiente, porque la verdad que queremos frenar un poco esa reactividad. Entonces vamos a usar un paladio que está lo que se llama envenenado, parcialmente desactivado, ¿sí? Se desactiva con quinolina, que es un compuesto, una amina heterocíclica, de manera que su reactividad disminuye bastante, y de esa manera, con un catalizador metálico parcialmente desactivado, podemos ir del alquino al alqueno, ¿sí? Fíjense que así, en estas condiciones, obtenemos el alqueno cis, ¿sí? Y eso se debe a cómo es el acercamiento, casi me estoy quedando sin la lucecita, cómo es el acercamiento y la transferencia de hidrógeno catalizada en la superficie del metal. En las partículas del metal se aproxima el hidrógeno y se aproxima el compuesto a reducir. Con lo cual, la interacción es que los dos componentes de la molécula de hidrógeno 2 entran por la misma cara. Por eso llegamos a alqueno cis. Si queremos obtener el alqueno trans, tenemos que utilizar la dupla. El catalizador ese parcialmente desactivado, se lo suele conocer como catalizador de Lindlar, por si alguien les menciona el nombre. No creo que tenga demasiado sentido memorizar eso, simplemente sí saber que el catalizador está parcialmente desactivado. En este caso, les decía, para los alquenos trans, utilizan la dupla metal-amoníaco. Metal puede ser sodio metálico, litio metálico, etcétera. Trabajando a muy bajas temperaturas es posible obtener el alqueno y el alqueno trans, ¿sí? El mecanismo, digamos, no sé, averigüen si les van a tomar eso en las evaluaciones. Es un mecanismo bastante distinto a los mecanismos a los cuales están acostumbrados, porque involucra una especie que es un anión radical, ¿sí? Lo tienen ahí por si lo quieren mirar. El desplazamiento de electrones está marcado. No creo que tenga demasiado sentido memorizar esto, porque realmente no es representativo de todo lo que han visto ni de lo que verán. Simplemente sepan que hay otros intermediarios que no son carbocatión, carbanión, radical libre, ¿sí? Hay también
aniones radicales, cationes radicales, o sea, especies que por un lado son aniónicas, tienen una carga negativa, y por otro lado tienen un electrón desapareado. Obviamente son especies inestables, pero bueno, sí, hay ese tipo de intermediarios. Hay otros intermediarios llamados carbenos, que tienen sobre el mismo carbono un orbital con 2 electrones y un orbital vacío, o sea que pueden interactuar de distinta manera, o sea, no se queda todo en carbanión, carbocatión y radical libre. Y ya los veo planeando la huida. A ver, esperen un poquito. Bueno, me quedó dieno sin explicar, básicamente. Así que yo el material este se lo subo al campus, lo que sea, ¿sí? Lo que quisiera que no se vayan sin ver, y si nadie, digamos, tiene que utilizar el aula, toda la parte esta de estabilidad, no hay demasiado problema. Simplemente que vean la deslocalización electrónica en los dienos conjugados, las estructuras resonantes que se pueden escribir. Sí, acá esto está representado, digamos, están los esquemas de los orbitales, se ve el solapamiento que hay entre los dos. ¿Dónde está el butadieno? Acá. Entre los dos dobles enlaces que están carbono de por medio. ¿Sí? Esos carbonos centrales, carbono 2, carbono 3, tienen un enlace que es un poco más fuerte que un enlace simple y más débil que un enlace doble. ¿Sí? O sea, son sistemas donde se pueden plantear estructuras resonantes, ¿sí? Y esa resonancia, que tiene una importancia relativa, hace que estos dienos se comporten distinto de los dienos que no son conjugados. ¿Sí? Voy a ver si en el teórico que viene alguien me puede prestar unos minutos, porque no quisiera que este tema quedara descolgado. Pero en el caso de que eso no sea posible y de que tengan que estudiarlo solos, esto no interesa, esto lo pueden mirar solos, ya creo que están acostumbrados. Veamos un poco un dieno aislado, ¿sí? Un hexadieno 1,5, donde los dos dobles enlaces no interactúan, no se pueden plantear estructuras resonantes ni nada. Si lo tratamos con un mol de cloruro de hidrógeno, vamos a obtener este derivado. Si seguimos poniendo cloruro de hidrógeno, obviamente se va a adicionar al otro doble enlace, siempre el halógeno en el carbono más sustituido, que acá es este, siempre lo mismo. Acá vamos a ir a la de bromídrico, que es análoga, o bromuro de hidrógeno. En el caso del butadieno, vamos a obtener una mezcla de productos, donde acá vemos que ocurrió algo extraño a primera vista, ¿sí? Es como si hubiera habido algún tipo de reordenamiento, migración, etcétera, de doble enlace, porque los dobles enlaces estaban en las puntas del sistema. ¿Sí? ¿Cómo se explica eso? Yendo bastante rápido, los dobles enlaces del butadieno se ven poniendo muy buena voluntad como consecuencia de la adición del protón. Se forma un carbocatión. Ese carbocatión presenta estabilización por resonancia. Vamos a ver dónde está. Acá el doble enlace debiera estar acá. Y acá el doble enlace debiera estar entre los carbonos 2 y 3. ¿Sí? Por si no se ve claramente. Yo desde acá no lo veo bien. E igual sé dónde tiene que estar. ¿Sí? Este tipo de carbocatión
se denomina carbocatión alílico. Está muy estabilizado porque, yo les decía, los carbocationes se pueden estabilizar por hiperconjugación, pero mucho más se estabilizan por resonancia. ¿Sí? La resonancia aporta mucha más estabilización a los carbocationes. Bueno, creo que por ahora podemos quedarnos acá. Voy a intentar tener 10 minutos el miércoles que viene o en el próximo teórico. Sí, en algún momento, digamos, voy a terminar con lo que falta, que es el control cinético y el control termodinámico.